Hemos estado estudiando en la Biblia un libro muy bonito, muy aventurero, anecdótico, que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Las aventuras que tuvieron los apóstoles y los primeros cristianos una vez muerto, resucitado y ido Jesús. Entonces realmente ha sido muy bonito, 28 capítulos, no sé cuándo empezamos a ver este maravilloso libro, ya yo creo que sí tenemos a lo mejor más de un año, Miriam, quizá, no sé, y hoy vamos a terminar el libro, las aventuras de Pablo, el apóstol Pablo, que estuvo por todo el imperio romano formando grupos para que se extendiera el cristianismo en esos primeros días. ¿Sí? ¿Perdón? En agosto del 2017. Bueno, entonces ya llovió, ¿verdad? Sí. 1 año, 6 meses hemos estado en este libro que a mí me ha gustado mucho. Le voy a pedir por favor a Pablo que nos guíe en una pequeña oración para que Dios bendiga este estudio último del libro de los Hechos. Sí, gracias, Carlos. Dios y Señor nuestro, te damos gracias. Enséñanos a estar verdaderamente agradecidos para estar aquí con el corazón dispuesto, para con el mensaje que cada uno de nuestros corazones interpretará para nuestras vidas. Y te pido que las enseñanzas que a través de Carlos nos hagas llegar hoy, lo podamos aplicar en cada paso que tomemos esta semana, día a día, y que el mundo vea en nosotros un rostro tuyo, Señor. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. La palabra de Dios, capítulo 28 del libro de los Hechos, empezando en el versículo 17, que es el estudio que vamos a ver el día de hoy. La palabra de Dios dice así: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto,
Los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús, el Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Bueno, el estudio lo he titulado y la historia continúa. En este último capítulo del libro de Hechos, el autor del libro, Lucas, nos da una historia de esos primeros días del Evangelio de Dios después de que Cristo dejó la tierra. Estamos hablando probablemente de unos 30 años entre la muerte de Cristo y el final quizá de este libro, o 20 años. No tenemos exactamente la fecha, pero más o menos. ¿Qué pasó en esos primeros días? Cuando Cristo subió al cielo y dejó a los apóstoles, les dijo: id a todo el mundo y predicad a toda criatura. Y vemos que esto se cumplió en este libro de Hechos y hasta el día de hoy. Empezaron a predicar en Jerusalén y después, a través de ciertas persecuciones que hubo contra los cristianos, tuvieron que salir de Jerusalén y empezaron a predicar en las ciudades contiguas. Y llegaron hasta Antioquía. Y luego, cuando Pablo se convierte, que era uno de los grandes perseguidores de la iglesia, pero él se convierte a Cristo. Él es el gran emprendedor que lleva el evangelio por todo el imperio romano, formando pequeños grupos en diferentes ciudades del imperio romano, en Éfeso, en Colosas, en Tesalónica, y él tenía gran deseo de ir a Roma, porque bueno, él quería también predicar en Roma como había predicado en todos estos lugares. Hay un mandato de Dios que está en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es Jesús hablando con los discípulos cuando está a punto de irse al cielo. Bueno, y vemos que el libro de Hechos geográficamente se extiende por todos lados el evangelio, pero no solamente geográficamente, sino también étnicamente, porque al principio nada más eran los judíos, los 11 apóstoles, Judas ya muerto, y después seleccionando a otro para que volvieran a ser 12, pues todos son judíos y predican entre los judíos. Y había esta situación de que los judíos no podían tolerar a los no judíos, y era realmente una contaminación el juntarse con los no judíos. Sin embargo, Jesús quiere que el evangelio sea para todos. Y cuando llega el apóstol Pablo, él empieza a predicar por todos lados. Y vemos en el libro de los Hechos que el evangelio es para los judíos y para los no judíos, para los hombres y para las mujeres de todas las naciones, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este incansable Pablo forma grupos por todos lados en medio de gran oposición. Es realmente increíble ver que la oposición era precisamente de los suyos, los judíos, porque los judíos sienten que el judaísmo está siendo atacado por esta nueva secta que se llama el cristianismo. Y Pablo quiere probar que no es así, sino que todo el Antiguo Testamento de los judíos está siendo ahora confirmado, conforme a las profecías, con la llegada del Cristo Jesús, que es el Mesías que los judíos habían esperado. Pero ellos esperaban un gran rey que iba a reinar otra vez y traer la gloria que los judíos habían tenido con el reino davídico de David.
Pero no fue así. Jesús nació en un pesebre. Jesús fue una persona realmente no esperada e inclusive murió en una cruz, que es la más humillante y terrible muerte que el hombre haya diseñado. Por lo que los judíos no consideraban que Jesús fuera el Mesías. Y Pablo, utilizando las Escrituras, como vamos a ver inclusive en este pasaje, está constantemente declarando, predicando, confirmando, enseñando que Jesús es el Mesías prometido. Y bueno, después de muchos lugares a donde Pablo fue, todas estas ciudades en donde formó grupos, finalmente él tenía un gran deseo de ir a Roma. Inclusive aquí en el libro a los Romanos, en el capítulo 1 del libro a los Romanos, vemos cómo él escribe esta gran carta, que además es una carta realmente universal, pero él la escribe a los romanos y él dice aquí en el versículo 10, rogando que de alguna manera, el capítulo 1, versículo 10 de Romanos, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pues él tenía este deseo de ir a Roma, pero tenía muchísimo trabajo en Éfeso, en Colosas, iba a Tesalónica, iba a Filipos, andaba por todos lados y además tenía que regresar constantemente a Jerusalén para ver al grupo que estaba iniciado y que seguía allí en Jerusalén. Poco sabía él que el viaje a Roma sí se iba a cumplir porque Dios le había dicho que él iba a ir a Roma. Pero, como vimos en estas últimas semanas, él va a Roma apresado. Él va a Roma como un reo de haber cometido graves faltas. Y 3 diferentes, él lo apresan a Pablo en Jerusalén y él tiene 3 diferentes juicios en Jerusalén porque lo quieren matar. Los judíos realmente están muy fuerte contra Pablo. Hubo un primer juicio con Lisias ahí en Jerusalén y después con Félix y después con Festo y inclusive con Herodes Agripa. Y todos lo encuentran no culpable. Pero como la fuerza de los judíos era tal y políticamente no podían dejar libre a Pablo por la presión de los judíos, pues Pablo se ve en la inminente necesidad de apelar al César. Él era romano y como romano él estaba con todo su derecho de tener un juicio justo. Y él pide ir a Roma a apelar al César. Y se le concede. A César has apelado, al César irás. Y por lo tanto, por lo pronto, pues lo siguen encarcelando ahí en Antioquía, no en Cesarea, en Cesarea, esperando que pueda llevar al viaje. Y te acuerdas que hay un viaje precisamente muy turbulento, porque hay una gran tormenta y se van a morir todos, y realmente pierden inclusive el barco mismo. Y en el versículo 23 dice Pablo que cuando están en la peor de las situaciones ahí en alta mar por haber embarcado en tiempo no correcto este barco, hay una gran tormenta y todo parece que que para nada va a llegar a Roma, sino que se van a ahogar todos los que están en ese barco. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, porque esta noche ha estado, es capítulo 27, versículo 23 del libro de los Hechos, en esta tormenta que está presentándose al barco, pero dice ahora, porque esta noche, versículo 23, ha estado conmigo el ángel del Dios, a quien soy y de quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas,
es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y entonces, bueno, pues con muchas penalidades, él llega a Roma. Pero llega como prisionero. Y eso es lo que vemos precisamente en este capítulo 28. Y estoy dando una recapitulación para que no nos perdamos en dónde estamos con respecto a esta situación. Dice la palabra de Dios que cuando llegamos a Roma, Hechos capítulo 28, versículo 16. Por fin llega Pablo a Roma, bueno, con todos los demás presos que están siendo llevados a Roma y los marineros y los soldados romanos que llevan a estos presos. Cuando llegamos a Roma, dice el versículo 16, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Nos damos cuenta, y lo hemos dicho varias veces, que Pablo era una persona extraordinaria. Extraordinario sencillamente porque tenía a Cristo en su corazón y porque él dependía y confiaba enteramente en ese Dios a quien él servía. Y las personas en medio de grandes crisis, histéricas porque el barco estaba por hundirse o diferentes problemas, veían a Pablo ecuánime, calmado, sereno, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. Que es lo que a nosotros también nos ha o hemos experimentado esta situación con Dios. Los problemas que tenemos del día o las diferentes situaciones, nosotros podemos confiar que Dios tiene control aún de eso y que nos lleva navegando a través de los problemas para que nosotros estemos confiados, serenos, con gran fe en Dios, que tiene control de todas las cosas. Y así Pablo llega a Roma. Pablo llega a Roma, llega preso, pero no lo ponen en la cárcel. Le dejan, dice aquí, aparte con un soldado que le custodiase. Vamos a ver que acaba en una casa alquilada, en donde él va a estar, sí, en arraigo domiciliario, no puede salir, y con soldados que lo están custodiando, esperando juicio, pero libre. ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que hacía Pablo? Vendía tacos, predicaba el evangelio de Dios por todos lados y tomaba todas las oportunidades. Y ahora que llega a Roma, un Roma pagano con 1000 problemas, con mucho poder, el gran imperio romano dice, uy, mi mero mole, espérame tantito, vamos a predicar de Cristo en Roma. Bueno, eso es lo que está pasando. Vamos a ver que el libro de Hechos termina un escrito que hizo Lucas, pero no termina la historia. Porque vamos a ver que Pablo sale de prisión para seguir predicando todavía por unos años. Y es después otra vez apresado y llevado a Roma y decapitado por el César Nerón, por ser un terrible criminal, porque lo era. Un terrible criminal cuya falta era predicar a Cristo Jesús. Bien, pues en este pasaje que empieza en Hechos 28, en el versículo 17, vamos a ver 5 cosas muy bonitas de cómo Pablo se comporta allá en Roma. La primera de estas cosas es la presentación. Pablo llega a Roma. Debemos de decir que hay cristianos en Roma, pero no que los haya convertido Pablo. Pablo nunca ha estado en Roma, sino que a través de los cristianos viajando por todo el imperio romano y llevando la palabra de Dios a otros, pues muchos de Roma se han convertido y ya hay grupos en Roma y Pablo tiene mucho deseo de verlos. Pero siempre Pablo que llegaba a una ciudad, ¿cuál era la manera como él se
metía a la ciudad para predicar? Él iba a la sinagoga, él iba a donde se reunían los judíos y ahí empezaba a predicar. Él no conocía a nadie. Cuando nosotros hemos ido a diferentes lugares y decimos, bueno, pues aquí estamos en este lugar, no conocemos a nadie, acabamos de llegar del aeropuerto, ¿qué hacemos? Pues cada quien tiene su estrategia para empezar a predicar. Él, en cada ciudad que iba, se iba a la sinagoga, que se juntaban los sábados los judíos, y él llegaba y le daban la palabra y empezaba a hablar de Cristo, y empezaban los problemas porque nadie le hacía caso. Pero bueno, él llega a Roma y precisamente es lo que va a hacer. Dice aquí la primera cosa, la presentación. Aconteció, dice el versículo 17, que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo. Bueno, pues él va y dice, ¿dónde están aquí los líderes judíos? Quiero hablar con ellos para decirles que las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en Cristo Jesús. Notamos algo muy interesante, Jesús. Dice aquí, aconteció que 3 días después, muy cansado Pablo, se fue primero a la playa por allá no sé, en Capri o no sé dónde, cerca de Roma, para tomar un descansito, ¿no? No, eso no es lo que dice aquí. Pablo era una persona incansable, su vida daba por el Evangelio y solamente tomó 3 días, no porque hubiera tomado 1, pero para convocar a los judíos tomaba un poquito de tiempo. Inmediatamente Pablo tiene un corazón lleno de Dios para predicar a Jesús en Roma. Y dice que 3 días después convoca a todos estos líderes principales de los judíos y empieza a presentarse él como la persona que quiere predicarles de algo maravilloso que ha acontecido. La llegada del Mesías ya sucedió, señores. Hemos esperado milenios para que llegue el Mesías, según las profecías del Antiguo Testamento. Y cuando llegó no lo vieron, inclusive hasta lo mataron. Pero la realidad es de que Jesús es el Mesías. No fue el Mesías porque ya está muerto. No, Jesús vive. Es el Mesías. Dice aquí la palabra de Dios, yo, varones hermanos, en este versículo 17, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Bueno, él tiene que explicar cómo es que él está preso, porque todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y entonces les dice, señores, pues sí me apresaron, pero yo soy inocente. Yo no he hecho de lo que se me acusa y por eso vengo a Roma como prisionero. Los romanos, versículo 18, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Él se vio arrinconado. Realmente los judíos inclusive estaban haciendo una serie de trucos, como ya lo hemos dicho, que estaba haciendo el juicio de Pablo en Cesarea y entonces querían llevárselo a Jerusalén para que el juicio fuera en Jerusalén, pero con la consigna que ya tenían los judíos de que en el camino ahí iba a haber una emboscada y se lo iban a matar, ¿no? Y Pablo entiende todo esto y dice, oye, pues la verdad es que finalmente me van a matar mientras voy de juicio en juicio, y por eso apeló al César. Y dice, no porque tenga algo contra mi nación, pero tengo algo que decir. Yo quiero defenderme de que yo no he transgredido ni las leyes de Roma, ni las leyes de los judíos que tanto me persiguen. ¿Ok? Y entonces dice la palabra de Dios que siendo inocente, porque estas diferentes juicios así lo llevaron a cabo, así que, versículo 20, por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena.
La esperanza de Israel era el Mesías, que iba a llegar a redimir a los judíos de todo el yugo terrible que tenían de los romanos. Pero él hablaba espiritualmente, ¿no? El Mesías ya llegó y miren, estoy en cadenas, estoy preso porque me he dedicado a predicar todo esto de que la gloria de Israel ya llegó y de que podemos tomar ventaja de ella. Versículo 21, entonces le dijeron, bueno, esa es la presentación, aquí se presenta Pablo, no está predicando en este momento, sino está diciendo quién es él, ¿no? Él asume que quizá tal vez ya llegaron noticias de los judíos allá en Jerusalén y allá en Palestina de que Pablo es un malvado, de que Pablo es un blasfemo y que debe morir y no sé cuánto, y por eso él presenta esta defensa. No sabe que no hay ningunas noticias que han llegado acerca de Pablo. Y eso es lo segundo que vemos aquí, la respuesta de los judíos. Versículo 21. Entonces los judíos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta alguna acerca de ti, ni ha habido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. ¿Sí? Bueno, pues era de esperarse. No sé si sepas, Armando, pero no tenían WhatsApp, ni celular, ni nada. Entonces había que mandar a alguien, ¿verdad? A través de no sé qué, meses y meses para llevar noticias por allá, ¿no? Y entonces, pues Pablo fue el primero que llegó, pues él fue el primero que zarpó el único barco que pudo llegar. Era el primero, no había llegado nadie. Además de que los judíos de Jerusalén realmente lo único que querían era sacar a Pablo. Sáquenlo de aquí, la verdad es que apeste este cuate y si se lo llevan a Roma, pues ya cumplimos. No vamos a hacer más barullo. Entonces no había noticias contrarias acerca de Pablo. Pero querríamos oír de ti, de lo que piensas, porque esta secta, el cristianismo, esta secta es notoria que en todas partes se habla contra ella. Y Pablo dice, bueno, no sé si realmente quiero concederles una audiencia, estoy muy ocupado. No, hombre, y luego agarra, ¿cómo no? Mañana mismo nos juntamos y les voy a decir acerca de mi mensaje, de que Cristo Jesús es el Salvador y ya vino. Y entonces, pues, sí, está la cosa muy buena para Pablo porque ya le están dando oportunidad de predicar. ¿Sí? La tercera cosa que vemos, la primera fue la presentación de Pablo ante los judíos, la segunda cosa es la respuesta de los judíos, que dicen, bueno, sí, pues estamos dispuestos a que nos digas de qué se trata, porque es un verdadero escándalo esto del cristianismo que anda por todos lados. Inclusive, dijeron los judíos, hace 10 años el César ordenó que todos los judíos salieran de Roma. Y tuvimos que salir, fue un verdadero lío. Y sabes que fue por causa de los cristianos y no sé qué, los cristianos son una peste y no sé cuánto, ¿no? Pues explícanos, porque realmente sí hay un verdadero escándalo acerca de esta secta. Y dicen eso, pero lo dicen así como que, bueno, háblanos, pero no queremos meternos mucho, porque no queremos que vuelva a haber otro problema como el que tuvimos hace 10 años. Y la tercera cosa es el evangelio mismo. Claro que sí, señores, vamos a juntarnos, inclusive pues tráiganse algo de tomar y no sé, una botanita, o sea, que aquí nos juntamos y yo les cuento todas estas cosas que yo he estado haciendo por todo el Imperio Romano. Número 3, el evangelio. Y esto está en el siguiente versículo, que dice, versículo 23 de este pasaje. Y habiéndole señalado un día, dijeron, bueno, pues nos vemos dentro de 2 semanas. ¿Qué 2 semanas ni qué nada? ¿Qué te parece mañana? Bueno, no sé, ahí se pusieron de acuerdo, negociaron una fecha. Y ya dijeron, no sé, en el VIPS, no sé dónde se iban a ver. Y ya dijeron, nos vamos a ver, órale.
Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Pablo tenía ya mucha reputación de ser un cabecilla de los cristianos, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo era un gran orador. Pablo era una persona muy comparado con el resto de los apóstoles, muy bien educado. Era una persona que era fariseo de fariseos, y en cuanto a la ley irreprensible, era una persona que tenía una gran educación y por tanto era un gran orador. Cuando viene a Cristo, inclusive, él vuelve a estudiar todas estas cosas que él sabía del Antiguo Testamento para ver si realmente encajaba ahí la realidad de Jesús, y luego vio que sí, ¿sí? Y entonces dice la palabra de Dios que él agarra, está hablando con los judíos, por lo tanto él agarra la base de los judíos, la ley de Moisés, los profetas, y de allí empieza a probar que Cristo es el Mesías. Por eso dice aquí, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Él era muy bueno, conocía muy bien la ley, y por lo tanto, inclusive más que los judíos mismos, porque él era celoso del judaísmo y era un gran hombre judío y conocía mucho. Y entonces él agarra todo esto para probar que Cristo es el Mesías y que el Cristo es el Salvador, que vino a salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Y por qué vino a salvarnos? Porque estamos muy mal. Muchas veces las personas me preguntan, ¿de qué nos va a salvar Dios? Pues si no sabes que estás mal, te estás ahogando y no te das cuenta que te estás ahogando, pues te vas a ahogar. Pero si te estás ahogando y te das cuenta que te estás ahogando, pides ayuda. Y Cristo es el salvavidas. El salvavidas para que tengas una buena vida aquí y para que finalmente puedas llegar a la vida eterna, porque con tus pecados no llegas nunca a la vida eterna. Y por eso vino Jesús, para pagar por nuestros pecados. Entonces vemos a Pablo hablar acerca del reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde. Acuérdate que Pablo, cuando agarraba el micrófono, híjole, no lo soltaba. Ya en otras ocasiones hemos visto cómo empezaba a predicar y se iba horas. Inclusive te acuerdas que en una de esas predicaciones se extendió toda la noche y había una persona, un jovencito, en el tercer piso donde estaba él predicando, que se quedó dormido sentado junto a la ventana y se cayó. Y se cayó por lo que parecía muerto. Y entonces, bueno, fueron a ver y esto y lo otro, y Pablo dijo, no está muerto, y estaba bien, fue un milagro realmente, pero es que Pablo sí le gustaba tomar el micrófono, y además era muy bueno. Eran pocos los que se dormían, pero este le durmió y por eso se fue desde el tercer piso. Pero bueno, y entonces aquí dice la palabra de Dios que desde la mañana hasta la tarde, ¿verdad?, persuadía acerca de Jesús. Qué hombre tan dinámico, tan fuerte. Ya Pablo no era una persona que digamos muy jovencito, bueno, joven tendría como la edad de Pablo, que la verdad Pablo eres un bebé. Dice que tiene 60 años, que va a cumplir 60 ahora en marzo. La verdad, tenemos que hablar contigo para que te portes bien, dado que eres todavía muy, muy jovencito. Pero bueno. No, Pablo era una persona que sí estaba entrado en edad, y más que la edad era diferente en esa época. Una persona que tenía 56 años ya se estaba yendo, ¿no? Hoy las cosas con la tecnología pues está un poco mejor y duras hasta 62, 63. No, dice el versículo de los Salmos que duramos hasta 70 años y en los más robustos hasta 80 años. Enséñanos, pues, a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría.
dice el Salmo, ¿no? Bueno, pero Pablo, incansable soldado de Jesús, predica por todos lados. Y vemos que él se dedica a predicar el Evangelio. Y Roma es un gran campo misionero, imagínate, pues es la capital mundial. Aquí está el César, aquí están los ejércitos, aquí están todos los generales, aquí están los senadores. Y se pone a predicar durísimo. Tanto que ahorita vamos a ver que tiene grandes resultados en Roma. Y Roma empieza a tener grupos cristianos por toda la ciudad. Bueno, número 4 de lo que estamos viendo es el rechazo. La mayoría de las personas que escuchan de la realidad de Jesús lo rechazan. ¿Y por qué lo rechazan? Porque no quieren admitir que necesitan un Salvador. Jesús es el Salvador. ¿Necesitas tú un Salvador? Muchos dicen, Salvador, yo pero si estoy muy bien. Mira, tengo mi coche, tengo mis cosas y tengo... No, hombre, ¿qué Salvador? Ni qué. Lo vas a necesitar. Estás tan enfermo que no te das cuenta que estás enfermo. Así de enfermo estás. Todos necesitamos a Cristo como el Salvador. Pero la mayoría lo rechaza. Porque el yo es más importante que la necesidad de salvación, humillándote y diciendo que necesitas un Salvador. Y esto es lo que vemos aquí, que Pablo estaba muy acostumbrado, porque por todos lados siempre lo estaban rechazando. Versículo 25. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, él, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, pero no entenderéis, viendo veréis, no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, se ha encallado. Y con los oídos oyeron pesadamente, los ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Bueno, pobre Israel siempre estuvo rechazando a Dios. En el Antiguo Testamento les fue como en feria. ¿Cómo te va en feria? No sé por qué se dice así, pero bueno, quiere decir que muy mal, ¿no? Yo creo. Porque en feria te puede ir muy bien, ¿no? Si vas a la feria. No sé, pero eso es lo que dicen. Ok. Y entonces, dice aquí el versículo de Segunda de Reyes 17:13. Segunda de Reyes 17:13. Déjame llegar a Segunda de Reyes 17:13. Sí, es Segunda de Reyes, 17:13. Jehová amonestó también a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron y endurecieron su cerviz. Y aquí al final de precisamente este libro de Segunda de Reyes, dicen los últimos versículos cómo le fue a Israel. Dice aquí, déjame ver, no es esto. Bueno, llegó Nabucodonosor y acabó con todo Israel, pero no encuentro el versículo porque es en Segunda de Crónicas entonces. Sí, es en Segunda de Crónicas. Permíteme tantito. Segunda de Crónicas, en los últimos versículos, dijo
Dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra de Dios a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová y contra su pueblo, y no hubo ya más remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa del santuario, etcétera, etcétera. Y terminó realmente el reino de Israel, porque todos se fueron cautivos. Hay que escuchar a Dios. Y bueno, Pablo sabe todo esto, sabe que el rechazo es constante. Era Segunda de Crónicas 36, 17. ¿Sí? Así es. Y entonces dice aquí que pues ellos tampoco quieren escuchar lo que está diciendo Pablo. Algunos, dice el versículo de Hechos 28, regresando a lo que estamos oyendo en el capítulo 28, versículo 24, algunos asentían a lo que él decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, se retiraron, se fueron. Y Pablo dice, bueno, pues yo ya les prediqué a ellos. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Porque él quiere seguir predicando, él se va a predicar a los no judíos, que sí están muy listos para escuchar. Y realmente pues el cristianismo crece y crece a través ahora de los no judíos, porque la mayoría de los judíos no quieren entender. Sin embargo, Pablo pues siempre tuvo un corazón muy grande para con sus hermanos los judíos, y que más quisiera que ellos entendieran que Jesús es el Mesías y que vinieran a Jesús. Pero hasta el día de hoy pues ha habido muchísimos problemas en donde los judíos, pues lejos de aceptar a Cristo como Salvador, pues lo han rechazado. Dice Romanos capítulo 11, versículo 1 y 2. También Pablo, hablando al escribir esta carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a los judíos? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, dice la palabra de Dios. La profecía es que los judíos un día van a creer en Jesús como el Mesías, que ciertamente llegó y no lo reconocieron. Bueno, la última cosa que vemos aquí en este pasaje de los últimos versículos del libro de Hechos es que, pues si los judíos no quieren escuchar, pues me voy a los no judíos, que aquí hay muchos romanos, tendré bastante que predicar. Y la quinta cosa es la historia no concluida. Porque Pablo va a predicar y predicar, pero finalmente Pablo se va a morir. Pero la siguiente generación tomará la batuta, y la siguiente generación, y ahora estamos ya en el siglo XXI, descendientes de Pablo, ¿verdad? Espiritualmente, y pues seguimos predicando, pasando la batuta a la siguiente generación. Versículo 28. Sabed pues que a los gentiles, los no judíos, así se les llama, a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Pablo estuvo 2 años preso en una casa alquilada. Bueno, no es diferente a hoy. Tú presentas tu demanda y va a tomar un buen tiempo en donde entra y no sé qué, y luego viene el amparo, y luego viene el juez, quien no sé qué tanto, y pasa mucho tiempo hasta que se va resolviendo el caso. Pasaron 2 años para que Pablo tuviera su audiencia en la corte. Y pues él aprovechó muy bien el tiempo, no llorando porque no lo atendían, sino predicando,
porque muchas personas, dice aquí, venían a él. Y hubo gran predicación, dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo para que veas hasta dónde llegó el apóstol Pablo, aquí en Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, en el versículo 22. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 22. Está mandando una carta a las personas que viven en Filipos y les dice: todos los santos, todos los que están conmigo, os saludan, especialmente los de la casa del César. ¿Hasta dónde está llegando la predicación de Pablo? Hasta la casa del César. Jóvenes que están recibiendo el Evangelio y que ya están metidos en la sociedad del César como cristianos. Bueno, pues fue un tiempo intenso para Pablo. Ahí parece ser que escribió la carta a los Efesios, y la carta a los Colosenses, y la carta a los Filipenses, y la carta a Filemón. Muy buen pedazo del Nuevo Testamento. Estuvo Pablo muy ocupado durante dos años. Finalmente va a la corte, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, Roma tomaba muy en serio la justicia. Pablo, ¿dónde están tus acusadores? Pues no sé, allá en Judea no llegaron, no tenían dinero para comprar el boleto de avión, no sé qué pasa, pero pues no vinieron. Y entonces Pablo salió libre porque no había nadie que lo acusaba. Además, imagínate el tiempo que tuvo que pasar para que los récords de Pablo llegaran a Roma, porque pues todos se perdieron en el barco que se hundió, ¿no? Los mandaron pedir por fax, pero pues no servía el fax, y muchos líos y no sé cuánto. Total, Pablo sale libre para seguir predicando, libre para seguir yendo a todos estos lugares que quería ir, y con tanta emoción y con tanto fuerza y realmente motivación quería seguir predicando. Dicen, parece ser, que Pablo llegó hasta España. Lo dice aquí en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Dice Romanos capítulo 15, en el versículo 20 y tantos, que dice... déjame ver dónde está. 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, no, estoy en Corintios, perdón. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, Karina? Romanos capítulo 15, versículo 28, que dice: así que cuando haya concluido esto de estar con ustedes y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Bueno, la tradición dice que Pablo llegó hasta España. Bueno, el libro de Hechos comienza con Jesús diciendo: id a predicar. El libro de Hechos termina Pablo predicando por todos lados, ¿no? Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Es muy importante que llevemos el mensaje a todos lados, porque el tiempo se está yendo. Parece que la muerte está muy lejana, ¿Cuándo me voy a morir? No, falta mucho, no sé qué. Será la semana entrante, pero ciertamente hoy no. Pero hay que estar preparados. Y Cristo tiene un mensaje de salvación. Si tú tomas lo que yo hice por ti en la cruz, tú tienes vida eterna, porque tus pecados son perdonados. Cristo vino a la tierra con una misión. No vino a poner una religión, no vino a hablar bonito, no vino a hacer milagros, aunque tal vez hizo muchas de esas cosas. Vino a morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de entrar al cielo, porque por tus pecados no entras nunca. Pero al ir a Jesús y apropiarte de lo que Él hizo en la cruz por ti, entonces tus pecados son quitados y tú puedes entrar al cielo. Cuando mueras, poder llegar a la vida eterna. No por lo que tú haces, porque lo que tú haces nunca será suficiente para llegar a la vida eterna, puesto que siempre serás un pecador, sino por lo que Él hizo por ti y te lo regala para que tú
tengas vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo sabía perfectamente todas estas cosas. Y podemos hacer algunas pequeñas observaciones de quién era Pablo. Pablo predicó en todo lugar, todo el tiempo. Pablo siempre estuvo con gran humildad a pesar de gran persecución. Pablo predicó con la Biblia, lo que dice la Biblia, no lo que él decía. Pablo nunca perdió oportunidad de predicar. Pablo predicó sin cesar. Predicó a todo aquel que quisiera escuchar, judío o no judío, hombre, mujer, no importa. Y Pablo predicó a Cristo. Es más, hay un versículo muy bonito aquí en 1 Corintios, capítulo 2:1. Déjame ver. 1 Corintios. 1 Corintios 2, capítulo 2. Que dice así. Pues me propuse, capítulo 2, versículo 2 de 1 Corintios, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, yo no sé cuál es tu situación con Cristo, yo no sé qué es lo que tú piensas de Cristo. Cristo no es una religión, Cristo es un Dios que vino a morir por ti en la cruz y quiere tener una relación estrecha contigo, pero no la puede tener por tus pecados. Él quiere que tú vayas a la cruz en este momento, te arrepientas de tus pecados y te apoderes de que Él regala vida eterna. Tú no podrías ganarte la vida eterna nunca. Él la regala. Y la regala allí en la cruz diciendo, consumado es. Todo está pagado para que todo aquel que quiera tenga vida eterna. Si tú no has invitado a Cristo a tu corazón para que Él sea el Señor y dueño de tu vida, pues vamos a hacerlo esta noche. Yo quiero hacer una pequeña oración para que tú en el interior digas, pues ya estoy harto de ese yo terrible que tengo adentro, lo voy a hacer a un lado y voy a poner a Cristo. Él me regala la vida eterna. Él me da una vida abundante aquí en la tierra. Y es una simple decisión que tú tomas de decir, yo voy a hacer que Cristo sea el dueño de mi vida. Vamos pues a inclinar nuestros rostros. Yo te pido que cierres los ojos un momento, que veas hacia adentro, allí donde solo tú y Dios pueden ver. Y si ves quebranto, y si ves desilusión, y si ves una necesidad de llenar tu vacío, repite conmigo esta oración a Cristo. Repítela en el silencio de tu corazón. Habla tú directamente con Él. Señor, en esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados. Un costal muy pesado que cargo todo el tiempo. Y vengo para pedir perdón, porque yo vivo para mí nada más. Y para pedirte que entres a mi corazón. Que me quites ese terrible costal que traigo. Que me hagas libre para que yo te pueda seguir a ti. Entra a mi corazón ahora mismo y desplaza a mi yo.
un yo terrible que me hace mucho daño. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Entra a mi corazón ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo hice una oración. La semana entrante cumplo 41 años que hice esa oración, muy similar a esta. Le pedí a Cristo que entrara a mi corazón y cuántos cambios ha habido en estos 41 años. Y lo mejor está delante.